si mío, santo. juzga A ver, con justo a ver, juicio con mira, la mira cómo escritura. queda mal este pobre unisectario. A ver, espérate un ratito. Mira, ustedes van a ser testigos. Grábale que quieres, Dani, grábale, para que veas cómo queda mal. Ya comenzó. Comencé la Para grabación. que veas cómo queda mal este unisectario, Y el blasfemo. unisectario de Roosevelt, o sea, perdón, unisectario pentecostal de 1903. Ok, cállate, Ani, cállate, apaga tu micrófono. Estos unisectarios dicen que Jesús es del mismo Padre y que el Padre es del mismo Espíritu y que el mismo Espíritu es Jesús. ¿Sí o no? Eso dices tú. A contestarle, Ruel. Habla, unisectario, prende el habla. micrófono, es entre ustedes dos. Roosevelt, prenda su micrófono. Perfecto. La pregunta, vuélvemela a repetir, que sí, que Jesucristo es el Padre. Jesucristo es del Padre y Jesucristo es del Espíritu Santo, ¿verdad? Oh, perfecto. El Señor Jesucristo ¿Sí o no? dijo, en mi nombre será enviado el Espíritu Santo. Solo responde sí o no. Okay. Yo no dije que argumente, solo responde Es sí o no. correcto, así es, claro que sí. Ok, escucharán cómo queda mal este hijo del diablo. Ok, el Espíritu Santo, Mateo 1:18 en adelante. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Qué espíritu engendró a Jesús? Si el Espíritu Santo es el mismo Jesús, ¿quién estaba en la pancita de María? Si tú dices que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, ¿quién engendró a Jesús o quién era Jesús o quién era ese espíritu? ¿Puedes responder? Correcto. Escucharán lo que hable este. Vámonos a Juan 1 al 3. Juan 1 al 3. Dice, en el principio era el Dios verbo, mío, santo, y el qué verbo era bestias que Dios. son estos. Verbo era, Estos son unos Dios, bestias ¿te das cuenta? completos. Le digo una cosa y te pasan a otra. Igual que un romano católico. Le estoy hablando una cosa y se pasa a otra. ¿Cómo quiere usted que le explique que no escucha? No tienes por qué andar difamando. Entonces, si no escucha, ignorante, escucha. Yo no te hice esa pregunta, Juan. Yo no te hice esa pregunta, Juan 1. Yo no hago eso. Escucha, unisectario. Yo te dije, ¿quién engendró a Jesús? Si tú dices que Jesús es del Espíritu Santo, ¿quién estaba en la pancita de María? Si tú dices que Jesús es del Espíritu Santo, ¿qué espíritu engendró a Jesús? Si Jesús es del mismo espíritu. Dime, ¿quién fue? Esa es la pregunta, unisectario. Y no vas a poder responder porque vas a querer una blasfemia y vas a irte como ahorita. Juan 1:14, Juan 1:1. No, yo no te hice esa pregunta. Lucas 1:39. A ver, si tú dices, hijo del diablo, si tú dices que el Espíritu Santo es Jesús, ¿quién engendró a Jesús en la barriguita de María? ¿O qué Jesús estaba ahí? ¿O qué espíritu era el que engendró a Jesús? Dale. El mismo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Bestia. ¿Se dan cuenta los blasfemos que son estos hijos del diablo? ¿Se dan cuenta? Al Espíritu Santo le hace mentiroso y a Jesús le hace mentiroso. El Espíritu Santo dice que engendró a Jesús y dice que es el mismo. O sea que el ángel Gabriel vino por las tonterías de estos hijos del diablo. Vino el Espíritu Santo a decir que el Altísimo se cubrirá y el Espíritu Santo engendrará a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Wow. Y dicen que es el mismo. ¿Se dan cuenta hasta dónde? No, por eso con estos hijos del diablo, estos son peores que los católicos. Por eso no me gusta conversar con estos, porque son unas bestias completas. Hijos del diablo. Por no argumentar lo que dicen las Escrituras, dicen que es el mismo. O sea que el Espíritu Santo dice que engendró a Jesucristo. Y este animal dice que el mismo es que, o sea, ¿estás entendiendo, Ani, lo que dicen estos hijos del diablo? Por eso, yo con esto no hablo, porque me matan días de esto. Bueno, pero a toditos estos hijos del diablo. La plática era a los entre mejores. Ángel y entre Roosevelt. O sea, demostrando que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que, Claro. y que no es Cristo el mismo Espíritu Santo y el mismo Padre. Adelante. Pero por eso no lo que dice que es el mismo que se engendró. O sea que
le hacen la palabra mentirosa, hubiesen dicho, bueno, el Espíritu Santo, el mismo se engendró porque es Jesús y se metió en la pancita de María. Así, según estos hijos del diablo, piensan así. Estos hijos del diablo piensan así. El Espíritu Santo, como es Jesús, se metió en la pancita de María, y María, pues, el ángel cometió un error, el padre cometió un error, no sé. O sea, y dice que el ser que nacerá será llamado santo, el unigénito Hijo de Dios. ¿De cuál unigénito está hablando Dios? Mira, amiguito, a los mejores de tus sectarios les he hecho pedazos. A los mejorcitos, a los mejores. Y tú vienes acá a meterte conmigo. Anda mejor a pedirle a tu padre el diablo que te dé más sabiduría satánica de esa unicidad. Porque eres un hijo del diablo. Siempre se los digo. Y se los repito, son hijos del diablo. Porque niegan al Padre, niegan al Hijo, niegan al Espíritu Santo. Acaban de escuchar que negó al Espíritu Santo, y dice este hijo del diablo que es del mismo Jesús, que se engendró el mismo. O sea, según estos unisectarios, el Espíritu Santo se engendró en la pancita de María. Y cuando dice las Escrituras que el Espíritu Santo le cubrirá para que nazca el Hijo del Dios, el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo, hecho carne, el Verbo hecho carne. Pero estos no, estos hijos del diablo no. Estos hablan porque tienen boca. Por eso son hijos del diablo. Buscan otro mejorcito, Ani. Porque ninguno de los mejorcitos quieren debatir conmigo. Ya terminó con su burrada. Ay, todavía me dice burro. Ok, ¿qué dice la escritura en Juan 14, en Juan 1:14? Otra vez. Que el verbo se hizo. Ani, o ¿quién lo hizo al verbo carne? ¿Quién lo hizo al verbo carne? Dios dice, Ani, el verbo se hizo. No me voy. El verbo se hizo. Aquí le estoy comprobando a usted, animal. Acá estoy. A ver, bajo este texto bíblico de Juan 14. El mismo verbo se hizo. Parece que a mí no me entiende. Escuche bien. El mismo verbo se hizo carne, no dice lo hizo alguien carne. O sea, el verbo se hizo carne, pero fue el Espíritu se hizo carne. A ver, animal de cuatro patas. ¿Quién se hizo carne? ¿El verbo o fue el Espíritu que se hizo carne? Para que entienda, bruto, a ver, no, yo estoy de acuerdo, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces, no fue el Espíritu Santo que se hizo carne, ¿verdad? ¿Quién fue que se hizo carne? ¿El verbo o el Espíritu Santo? ¿Quién se hizo carne? Según tú, animal, bestia, acá dice hijo del diablo. En Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cristo era Dios, sí. Y con Dios. Ese con, claro que sí. ¿me lo podés explicar? No, es que este me quiere refutar. Dice, y el verbo se hizo carne. Por supuesto que dice las Escrituras que el verbo se hizo carne, pero no dice que el Espíritu se hizo carne, a menos que tú me digas que el Espíritu se hizo carne. Se está contradiciendo solo. Se da cuenta que usted es el animal. Se da cuenta que usted es el animal. Este sí es un bestia. Se da cuenta que usted es el imbécil. Que usted es el imbécil. Se da cuenta que así se le caen las tapas a los tapudos. Engendró a Jesús. ¿Qué espíritu? Y tú dijiste que es el mismo espíritu que se engendró. Él mismo, porque Dios es absoluto, Él puede hacer lo que Él quiera y le da la gana. Él mismo se ha engendrado. Él mismo se engendró, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se retiró el ángel regalado. En el versículo 14 dice, aquel verbo se hizo, nadie lo hizo, se hizo carne. No está hablando de Jesucristo, pero vamos a hablar de los tres. Ok, no, tranquilo, no, yo le estaba respondiendo a él porque él me comenzó a ofender. Él me comenzó a ofender desde que llegó.
Entonces aquí le estoy callando las tapas, los tapudos como él. Bueno, yo no soy tapuda. A ver, sigamos. A él no, adelante, tranquilo, no me estoy refiriendo a él, al tapudo que estaba hablando ahí. Claro, Dele, adelante, los escucho, Juan los escucho. capítulo Pues. 8, versículo 16, siendo Cristo Dios, porque nunca dejó de ser Dios. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, dice así, en Juan 8, 16. ¿Lo podrías explicar? Apago el micrófono. ¿Con quién es la pregunta? ¿A quién se refiere? Y siempre a usted, si el referente es usted. A mí. Se lo vuelvo a leer. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 16. Sabiendo que Cristo es Dios y que nunca dejó de ser Dios, y Roosevelt lo cree, dice lo siguiente: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Eso dice Cristo. Yo le creo. Dice que no es solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Adelante. Juan 8. Claro, pero es Roosevelt, porque los demás somos trinitarios, sabemos perfectamente que Dios es trino. Es Roosevelt el tema. Sí, ¿cómo no? Ustedes ya saben bienmente y no lo pueden negar, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios. Sí. Ok, perfecto. Entonces, la misma creencia que ustedes tienen la tengo yo. Ok. Pero dice el Señor Jesucristo, ahí vamos a verificar lo que usted está hablando, lo que usted está diciendo, que el Padre que me envió. Ajá, ¿quién envió al Señor Jesucristo? El Padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, él vino a dar a conocer a quién. Al Padre, porque dice Jesucristo vino a conocer a quién. A Dios nadie le vio jamás, pero al unigénito Hijo del Padre, ese le dio a conocer, ese le ha dado a conocer. ¿Quién ha visto a Dios o al Padre? ¿Quién lo ha visto? El unigénito. Nadie, ¿no? Nadie, pero el unigénito del Padre, dice, le ha dado a conocer. Por eso le dijo el Señor Jesús a Felipe, desde ahora le conoce ¿a quién? Al Padre, y le habéis visto. Lo voy a tener que cortar porque se me va. Otra vez la pregunta y otra vez le vuelvo a leer. No. Por eso le digo, porque él vino a dar testimonio. No. Por eso él vino a dar testimonio de quién. No quiero el testimonio. A ver. Juan capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Esto es lo que quiero que a mí me explique. ¿Por qué Cristo dice que no es solo? Si usted dice que Cristo es el Padre, sino yo y el que me envió, hay alguien que lo envió. Y encima dice, el Padre. O sea, no me hable del testimonio, hábleme de estos dos, Padre e Hijo, siendo Cristo Dios. ¿Cómo me puede explicar esto? Y usted acaba de decir que Cristo es el mismo Padre. Yo no lo he dicho. El que lo dijo fue el Señor Jesucristo, ¿no? Si yo lo digo, no me crea a mí. El que le dijo a Felipe, a Tomás, el que le dijo Felipe a Tomás y a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. No es lo que usted quiere decir. Desde ahora le conocéis y le habéis visto a quién, al Padre, ¿no? Que ellos estaban preguntando como me está preguntando usted a mí. Se me fue para otro lado y no me respondió. No, le estoy comentando, le estoy respondiendo con escritura, y con escritura mía, sino con las palabras del propio Señor Jesucristo. Si usted no lo cree, ya es otra cosa. Lo estás malinterpretando de propósito. No, señor. Usted es el que lo malinterpretan. La imagen no es la realidad y la realidad no es la imagen. Nunca lo ha sido y jamás lo será. Si se hizo de un cuerpo Jesucristo para hacer a Dios visible, a Dios Yahvé, trino y uno, hacerlo visible,
El que ve a Cristo ve a Dios porque Cristo es Dios. Entonces, ¿qué más vamos a discutir si ustedes mismos lo creen, que el Señor Jesucristo es Dios? Usted ¿Cuál no Dios? El único Dios respondió. que existe. Usted no El único Dios que respondió. existe. Le estoy respondiendo, doña Ani. Lo que pasa es que usted no No, quiere entender el Jesucristo es versículo, Dios Hijo. o que usted no Jesucristo quiere es Dios entender, Hijo. o que usted no Jesucristo quiere no es Dios entender lo que el Padre. Señor Jesucristo ¿Por qué dijo. Cristo dice que ¿Ah? Jesucristo no es Dios estoy yo Hijo. solo? Dios Entonces, ¿a Hijo. dónde dice, en qué dice, a dónde dice las escrituras que hay un Dios Hijo? ¿En qué parte dice? Yo te doy Lucas 1, Donde quiera que dice, donde Lucas dice 1, que Dios 39. envió a su 1:39. Lucas 1, Pero Correcto, él no vamos. respondió Juan 8:16. Le Listo, ya está. respondí, doña Ani, No, le respondí, no, doña no, Ani, no, 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 y no. no con mi, No, no con mi no, propia, no con mis respondió. propias palabras, La No visita de respondió. María a Santa Isabel. no con Wow. mis propias Dios envió a palabras, su doña Hijo, Ani, le Dios envió a su respondí, Lucas Hijo. le dije que el 1:39. Señor Jesucristo dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, no dijo, el Padre está con ustedes, no, él dije, tanto tiempo estoy, le dijo. Lo que pasa es que ustedes no lo quieren dar a entender por ahí, pues lo entienden de otra manera. No les voy a poner un A cuchillo que lo ver, entiendan a como no, yo lo entiendo o a como está él está escrito, ¿no? torciendo la No, escritura. Y yo voy Está a leer En no lo que ninguna, somos está en diciendo idiotas ningún para acá. momento, entenderlo como en tú, hay ningún que ser muy momento, ¿Me dan estúpido. en permiso ningún para leer, momento. por favor? ¿Me dan permiso para leer de la forma que está torciendo No, él? Porque ese Sí, me fue a adelante, Juan 14. adelante, Permiso. adelante, Vamos a adelante. leer desde el versículo 1. Él tuerce esto, ¿eh? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi padre, no en mi casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros en la casa del Padre. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Acá está traducido nadie viene, en realidad es nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Está hablando de él y del Padre en el versículo 7. Y desde ahora le conocéis, escuchen bien, y le habéis visto, escuchen bien. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, mire cómo interpreta mal, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y ahí él interpreta que él es el Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo puedes, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, el versículo 10, que él lo esconde, porque acá el unicitario va a esconder el versículo 10. Acá, ¿no crees que yo soy en el Padre? No dice, no crees que yo soy el Padre. Así no dice. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está hablando de él y del Padre, de que yo esté en el otro y el otro en mí. Esto es lo que queda escondido de estos unicitarios. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, no dice el Padre que soy yo, el Padre que mora en mí, Él hace la obras. Escondiendo el versículo 10 es fácil, ¿verdad? Jesucristo nunca te dijo que Él es el Padre, así no lo dice. Jesucristo te dice que mora en el Padre y el Padre en Él. Eso es algo muy distinto a decir que Él es el Padre. Adelante, hermanos. Así mismo. Ahí está. Versículo 10, por favor, hermano, de tu Biblia, por favor. Anita, sucede que hará un dogma específicamente del que me ve a mí ve al Padre
y para él ese es el dogma. Y eso explica todo el resto de la Biblia. Cualquier cosa que le leas donde se distinga al Padre del Hijo, automáticamente él va a decirte, quien me ve a mí ve al Padre. Así que el que ve a Cristo ve al Padre, porque el Cristo es el Padre, y de ahí no me vas a sacar, y tú no puedes interpretarlo de otra manera que distinta de como la interpreto yo, porque el único que tiene la razón es el unicitarado. Entonces, mientras no se salga de ese dogma, no puedes enderezar Señor, nada, yo no lo no he te vas a entender ofendido a con él. usted, señor, yo no lo he Oye, ofendido a usted, Roswell, si no eres comience a maleducado, ofender, si no ofendes al comience a padre. ofender, por favor, no Bueno, comience a ofender. Es clasificación nada más. Porque yo, señor, yo no lo voy a obligar a que usted crea lo que yo crea, ni usted me va a obligar a mí. Para eso hoy tenemos Biblia, para escudriñar la Escritura. claro, y yo te Pero acabo no de se leer salga, Quiere decir no que se tú eras salga del Reina Valera tema, 60, no se el salga del versículo 10 tema a estar escondido. ofendiendo, no se salga del tema, por favor, a estar ofendiendo. Adelante, los escucho, lo sigo escuchando. Claro, y yo salgo y yo justamente de tu Reina Valera te acabo de leer lo que está en Juan 14 sobre el tema de Felipe y Jesús y el versículo 10 que te demuestra que Cristo no es el Padre y que el Padre no es Cristo, sino que Cristo mora en el Padre y el Padre mora en Cristo. Eso es otro tema. Así que pasen a otro versículo. Adelante. Seguí, Luis. Bueno, Gálatas 4, ¿qué dice? Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió? Pues a Dios Hijo, por eso le digo Dios Hijo, porque Dios envía a su Hijo, no se envía a sí mismo. Yo hago como que me envío, porque como me voy a manifestar y la palabra dogma es manifestación, entonces todo se debe de entender en el sentido de que yo hago las cosas, yo hablo conmigo y me contesto solito, porque solamente soy una persona que no es padre ni es hijo, pero me gusta, porque se oye bonito que me digan padre aunque no lo sea, algo así. Y eso es un absurdo, es una aberración, no es lógico, no tiene sentido. Como eso mismo de que no estoy solo, somos yo y mi padre. Ah, no, ¿cómo vamos a ser yo y mi padre si yo estoy diciendo que el que me ve a mí ve al padre? Bueno, yo te pongo la foto de mi papá y la foto de mi persona y verás que el que me ve a mí ve a mi padre. Y no porque yo sea mi padre, sino porque tenemos la misma jeta y no puedo negar la cruz de mi parroquia. Los padres se parecen a sus hijos. El que me ve a mí ve a mi papá. Y yo no soy mi padre, pero el que me ve a mí ve a mi papá. ¿Cómo de que no? Porque nos parecemos mucho. De hecho, toda la familia tenemos la cara de mi abuelita Carmelita. Y nos ves a todos y hay gente que se ríe porque dice, oye, pero si tu hermana está igual que tu papá, pues sí, porque todos tenemos los mismos genes, indígenas, por cierto, ni no me avergüenzan, ni qué bueno que los tengo, pero el que me ve a mí ve a mi papá, y yo no soy mi papá. Ahora dime que como el que me ve a mí ve a mi papá, resulta que yo soy mi papá. A ver, quiero oír eso. Tú eres tu papá porque tú te pareces a tu papá. Les mando las fotos. Voy a hacer un meme con mi jeta y la de mi papá para que me digan que tú eres tu papá porque se parecen. Entonces, el que me ve a mí ve a mi papá, yo soy mi papá. Venga de ahí, a ver, demuéstrame que yo soy mi papá. Adelante, Roosevelt. Adelante, Roosevelt. Sí, ya terminó. Sí, Ya terminó. bueno, él me leyó Gálatas 1:4. Dice que ahí dice el Dios Hijo. Voy a leerlo para ver si es cierto que ahí dice el Dios Hijo.
Por eso hay que ver las escrituras. Dice que Dios envió a su Por eso hijo. hay que ver las escrituras y leerlas bien, a como dicen, no a como yo Yo lo la leí, invento. yo te la dije Dice, como mire lo es. que dice, Al mire llegar lo la que dice plenitud de los Gálatas. tiempos, Dios envió a su hijo, Mire lo nacido que de dice una mujer, Gálatas. nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Eso lo dice un judío para judíos. Así lo dice la Biblia y así me lo sé de memoria, porque como todo el tiempo están con la misma idiotez, Dios envió a su hijo. Bueno, como Dios envió a su hijo, a mí me da la gana decir Dios hijo, y no es Se para da que te cuenta guste. que solo Digo él Dios quiere hijo, hablar. Se da cuenta que digo solo Dios él quiere hijo, hablar. Claro, Ah, pero no digo me puede deja Dios, ser. hablar, ya no me deja hablar. espérate, Yo lo dejo te que esperas. hable. Yo digo Yo lo Dios dejo hijo que para que te hable, enojes. que No digo explique. Dios hijo Yo lo porque lo dejo que diga hable, que la Biblia. explique. Lo digo Y para cuando hacerte ya enojar y ya terminó, lo logré, ya le te pregunto enojaste. si ya terminó. Sí, dice, ya terminé. Entonces A ver, ahora él el no que me ha deja hablar. escrito mal Gálatas 1:4 no es Gálatas 4:4, lo que él está diciendo, pero cuando Ok. vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó con Ajá. Dios? Envió a su hijo, Ok. ¿A dónde nacido de dice Dios mujer, hijo ahí? y Cristo no es Dios. Te hago una pregunta. Ok, El hijo de Dios, miren lo que dice Gálatas 4:4, no le inventemos ni le pongamos te ni le quitemos. pregunte, a ver, Dice yo ya sé, 4:4. estoy Oiga frente a bien, Gálatas 4:4. oiga bien, Cuando vino el oiga cumplimiento bien. Ya del que lo tiempo, lea. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Solo te pregunté si el hijo de Dios no es Dios. Perfecto, se da cuenta que ustedes cómo le inventan las cosas para acomodar su error. Miren lo que dice las escrituras, acción de los versículos que ustedes me dieron. Están leyendo Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, oiga bien, Dios, aquí no dice Dios hijo, Dios enviando a su hijo, nacido de mujer, oiga bien, y nacido bajo la ley. Ok, ahí dice Dios hijo. ¿Lo dice, sí o no lo dice? ¿Verdad que no lo dice? Entonces no hay que ponerle a las escrituras ni quitarle. Hay que darle el sentido correcto que nos quiere dar a Y el entender las sentido correcto escrituras. no es que el hijo de ¿Ya? Dios es Dios. Entonces, el Señor Jesucristo vino Anita, como eso lo hijo. dije yo, ¿me permites, Oiga Anita? bien, ahora le voy a explicar yo. El Señor Jesucristo vino como hijo. Él siendo Dios se hizo llamar hijo de Dios. Nacido de eso lo estás mujer, poniendo tú. nacido de mujer, ahí sí les estoy explicando lo correcto, nacido de mujer. Eso A ver, dice las Rubén, escrituras a y ver, no hay que Rubén, a ver, inventarle Rubén, más un segundito. A de ver, lo Rubén, que es. el diálogo es con Luis, pero ahora la pregunta es, ¿Cristo se hablaba a él mismo cuando le hablaba con el Padre o hablaba con alguien? ¿Sabe para qué hacía las oraciones Cristo? No responde. Por Listo, no causa responde. de los No incrédulos, respondió la por pregunta. causa de los Anita. incrédulos. Mire lo que dijo cuando resucitó a Lázaro. ¿Quién dice las escrituras? Por causa de los que estaban allí, él dijo, Padre, yo sé que tú me oyes. ¿Por causa de quiénes? De ustedes los incrédulos que no creen en el Señor Jesucristo, que Él es Dios